huracanes ocupan un papel significativo. Por una parte, cumplen una función ecológica, reguladora, ya que son responsables de recargar los mantos acuíferos, aumentar el nivel de los cenotes, generar humedad y favorecer las lluvias durante la época estival. Por otra parte, los huracanes propician daños de gran magnitud, especialmente cuando azotan zonas habitadas, afectando la población y destruyendo sus bienes materiales. Por lo general, y parece que es una tendencia de la condición humana, nosotros tendemos a olvidar aquello que es desagradable. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario aquí. Estamos apelando a la memoria, al recuerdo de algo que no fue agradable. Hay que comprender que en tanto existan un desastre va a haber más cantidad de pobres. Los desastres generan pobreza. Nosotros no decimos desastres naturales porque si lo hacemos de esa manera, entonces estamos acusando directamente a la naturaleza por el desastre. Y es una forma de excluir todas las condiciones sociales que están implícitas en los desastres. Hace 13 años, Isidoro nos recordó de nueva cuenta nuestra vulnerabilidad y la necesidad de aprender a protegernos como sociedad civil organizada para reducir los riesgos ocasionados por estos desastres. Por ello, es para mí un verdadero honor declarar hoy, 22 de septiembre, a 13 años del paso de Isidoro por Yucatán, formalmente inaugurado el primer simposio sobre desastres asociados a fenómenos naturales y antrópicos. Conocemos la palabra imprescindible, que significa algo que no puede faltar o algo que es necesario. En este sentido es información que es necesaria saber, que no nos podemos perder y que además podemos también compartir esa información. En su cuadernillo hay un índice donde pueden ver la información que ustedes van a mirar ahora en los carteles, en el espacio lector que tenemos al fondo y en el juego. Toda esa información importante está aquí también. Entonces, bienvenidos, el espacio es suyo y pues que ustedes se dirijan hacia donde quieran empezar. La pregunta que emerge de esta enumeración de daños es saber si lo ocurrido en el pasado fue lo suficientemente aleccionador como para haber motivado una política de reducción del riesgo de los desastres, tal como señalan los organismos internacionales. Si observamos lo que ocurre en Yucatán en la actualidad en materia de prevención, todo parece indicar que no. Lo que ha prevalecido desde entonces es una política reactiva, preocupada en atender la tragedia y no en prevenirla. Una política cosmética, sustentada en la apariencia y el performance. Voy a hablarles de un huracán que impactó la península de Yucatán el 29 de agosto de 1785. Sabemos de este huracán por una carta que escribió el entonces gobernador del partido de Bacalar al gobernador de la provincia de Yucatán, relatándole cómo había visto las cosas, cómo había vivido él el fenómeno y lo que veía a 2 días de haber pasado este huracán. Cuando viene el viento de un huracán es como un silbido. Cierras los ojos, solo eso puedes escuchar. Todo está oscuro porque no hay luz y las velas deben de cuidarse porque uno nunca sabe cuándo van a reconectar la energía. Si estamos todos y todas, ¿cómo nos acomodarías? Pues de manera mixta. A ver, ayúdame por favor. Ayúdame. O sea, como los revuelo. Sí, dime, bien, ¿cómo nos acomodarías? Si vamos a jugar todos y todas, ¿cómo se tendrían que acomodar? Vamos a ver. ¿Cómo se van a intercalar? No, es que es la segunda fase, ¿no? ¿Por qué es importante este acomodo? ¿Qué es lo que decíamos al inicio del juego?
Saber para... Saber para no perder. Y todos y todas por igual. Por eso este acomodo es muy importante, porque solo así vamos a descubrir el cuento. Entonces, le vamos a pedir que tomes el dado y lo lances. La gente considera que desde la inundación se sienten más pobres y desde la reubicación no han podido restablecerse económica y socialmente. Las reubicaciones por desastres son potencialmente mecanismos transformadores. Las reubicaciones son representativas de una transformación negativa. Este es el caso de Tigre Grande. El riesgo de desastre a futuro es evidente, ya que las viviendas no se encuentran en óptimas condiciones para vivirlas, y mucho menos en óptimas condiciones para ser refugio ante huracanes. Dice, no podemos seguir analizando el caso del riesgo, de la resiliencia, de la vulnerabilidad, además desde el punto de vista del sistema social o del sistema natural. Hay que también pensar en las interrelaciones que existen entre ellos, y que muchas veces se plantea que precisamente cuando esa relación es disfuncional entre el sistema social y natural es cuando se generan los riesgos. ¿Desde dónde estoy yo atendiendo ese fenómeno? Desde victimizar a la población, ¿no? En tanto es vulnerable y hay que atenderla porque en el desarrollo se plantea su atención, haciéndola objeto de política, o desde la otra lógica, que es reconociendo la condición de vulnerabilidad, en este caso de género, que es el tema que yo estoy trabajando, desde la capacidad de agencia, desde reconocer al sujeto en lo personal y en lo político, desde las brechas de desigualdad que hay, desde las capacidades y en los empoderamientos que hay sociales y de género, y además desde la conciencia, la conciencia de quiénes somos y qué hacemos y el conocimiento ahí presente. Lo que estamos viendo aquí es un juego, ¿no?, que tiene fines didácticos, que se deriva de un proyecto de investigación que se realizó en las costas yucatecas con la finalidad de que otras personas se sensibilicen y se concienticen sobre la importancia de estar prevenidos, estar informados sobre qué cosas tenemos que hacer ante la llegada de un ciclón, ¿okay? Este juego, que se llama Palmeras y Huracanes, ¿sí?, tiene un enfoque de género. Se juega de manera muy similar a como se juega serpientes y escaleras, ¿ok? Entonces, ¿quieres empezar? La información que pudimos recoger de los medios nacionales y las fuentes oficiales se centraba en los estragos ocasionados por Isidoro en la costa yucateca, la capital y municipios aledaños. Nadie hablaba del sur. En un principio, los daños en esta parte fueron minimizados, por lo que la atención se centró en el norte. Los comunicados de los radioescuchas nos proporcionaron información que nadie tenía en cuenta, situación que creímos entonces era de suma importancia dar a conocer. Pero además es importante que utilicemos estos elementos del pasado y de la memoria para recordarle a nuestras autoridades que estos eventos están resultando increíblemente caros, increíblemente costosos para nuestra sociedad. Hace rato les mencionaba yo que en el gasto por pérdidas que hemos erogado en el año 2013 en el gobierno federal, asciende a 61,000 millones de pesos, y el gasto que se ha destinado para el mayor programa de combate a la pobreza es de 66,000 millones, o sea, es casi la misma cifra. La política pública es un mecanismo a través, por ejemplo, de los programas de desarrollo urbano y de los programas de ordenamiento, hacer dos estrategias y dos recursos fundamentales para que estos fenómenos tengan consecuencias diferentes.
Y la segunda idea sería entender si lo que ocurre a partir y después de estos fenómenos tiene que ver con una responsabilidad individual o familiar, si acaso, o con una responsabilidad que yo le llamo social, donde por supuesto los agentes políticos y de diversa índole, como los agentes educativos, también tendrían un papel preponderante. Las afectaciones continúan siendo visibles de forma muy clara en estos lugares, principalmente o donde nos enfocamos fue en las zonas costeras. Un claro ejemplo de esta situación es nuestro trabajo en Chavijao, en donde hemos realizado recorridos de superficie, también trabajos de etnografía y documentación fotográfica por los últimos 2 años. Nosotros en este trabajo intentamos definir cuáles eran los ciclones que más se han acercado a la ciudad de Progreso. En este caso encontramos que son 8 eventos desde 1840 a la fecha, siendo que el 50% de ellos se han originado en el Océano Atlántico, el 37.5% en el Mar Caribe y solamente un ciclón de estos se ha formado en las costas de Venezuela, que es algo importante. Este caso pues fue el huracán Isidoro, se formó en las costas de Venezuela y que generó que su trayectoria pasara exactamente por la ciudad, o sea, a una distancia menor de 10 kilómetros. Algo también que nos facilitó mucho este tipo de trabajo, este atlas que se generó a raíz del huracán Vilma, es el trabajo con los usuarios, tener reuniones, estar presente en estos comités. Yo creo que eso es lo más importante para poder tener una comunicación muy fuerte con los tomadores de decisiones. A raíz del Atlas se generaron una serie de proyectos operativos que se presentan a las diferentes instancias. Drenaje, vivienda, fortalecimiento de la obra pública, etc. Entonces el Atlas se volvió el instrumento base diagnóstico para poder solicitar fondos específicos al Estado. Yo creo que el turismo y los desastres es un tema, pero también hay una beta muy interesante que aquí todavía ni siquiera está siendo estudiada. En países como Guatemala, por ejemplo, ya hay manuales y guías respecto a la prevención de los desastres en los hoteles que son certificados contra los huracanes. Uno de los problemas con Isidoro fue precisamente la mala información, ¿no? Y el mal manejo que hizo las autoridades por parte de esta, con el sistema de alertas que hay ahora, ¿no? Cuando deberían de ser 5 colores, hay 3, ¿no? Entonces se empieza a avisar cuando el huracán ya está dando vueltas por aquí, ¿no? Que fue el problema precisamente con el Isidoro hace 13 años. Que existe una desinformación de parte de las autoridades sobre lo que piensa la población, que es la sociedad civil y la que es realmente la que termina pagando los platos rotos. Contrario a lo que se podría pensar de que entre más investigación debiera haber menos desastres, los desastres también han incrementado. Entonces algo no estamos haciendo bien y creo que parte de la clave es lo que dice Gabriel. O sea, hay que acercarle esta investigación o estos productos de investigación a quienes tienen que leerlos y son los tomadores de decisiones. Cuando se habla de prevención, nos dicen que si las pilas y que guardemos agua y que no sé qué,
pero no se dice nada, no hay ningún tipo de política sobre qué árboles plantar, qué árboles recomendar a la gente plantar, digo, y a unos y a otros, a un sector o a otro. Una red se mueve mucho con la voluntad de sus integrantes y cuando hay estas iniciativas, pues sumarse, pues porque hay un esfuerzo grande. Creo que estamos sembrando una semilla y qué bueno que ellos lo retomen, y este foro fue de alguna manera para que nos encontremos y para que ellos se encuentren y vean que no están solos, sino que hay muchos que estamos trabajando, en principio de una manera aislada, pero tal vez pensando en un bien común, ¿no?